Good afternoon and maybe good morning for some. Jai-Jagdeesh here, and I am coming to you with great joy to announce the release of El Eterno Sol, Longtime Sun in Spanish. And here with me is Prabhu Atma to be my Spanish voice. Hola, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Feliz mañana, tarde para algunos. Mi nombre es Jai-Jagdeesh y estoy aquí para anunciarles que voy a sacar el Eterno Sol en español aquí con mi traductora Prabhu Atma. Prabhu Atma and I have been friends for a long time, so it's very sweet to get to do this with her. And I'm going to take a moment to introduce her. Prabhu Atma y yo hemos sido amigas desde muy chiquitas y es muy lindo hacer esto con ella y bueno, pues me voy a tomar un momento para decirles de Prabhu Atma. First of all, she's a gorgeous human being, so let that be said. But beyond that, she's been teaching Kundalini Yoga for about 23 years and becoming a teacher trainer over the course of the past 10. She was a part of the board of directors of 3HO International for several years now, and she's an architect as well and currently has a firm called Conscious Architecture. She is developing several projects for well-being and human awareness. And in addition to all of that, she is the mother of a radiant being named Alaya. Bueno, pues les diré un poquito de Prabhu Atma. Ella, aparte de ser un ser tan hermoso, pues ha sido maestra de Kundalini Yoga por alrededor de 23 años. También se está formando para ser una capacitadora de Kundalini Yoga y también fue parte de el board de 3HO Internacional y está haciendo varios proyectos que tienen que ver con el bienestar y la salud. Y bueno, también es mamá de un gran ser llamado Alaya. And that's a lot. So I appreciate her for everything that she does on that list, most of all being the mother to that beautiful being, because I adore her. Pues eso es muchísimo y bueno, pues yo aprecio mucho que este trabajo de ella de ser mamá, de este ser hermoso que adoro. So of course you're with us because, well, either you stumbled across this video and you have no idea why you're with us and you're about to find out, or you're with us because you were excited about the release of El Eterno Sol today. Pues me está preguntando que pues no sabe por qué estoy aquí, si sabe exactamente qué vamos a hacer en este video o porque estoy muy entusiasmada de salir de esta melodía del Eterno Sol. I decided that I wanted to record the Longtime Sun in as many languages as I could possibly manage because I've been traveling around the world for years now and meeting communities who, of course, are learning these technologies in their mother tongue. Quise hacer este estudio y grabación de esta canción porque he ido a muchos países donde veo que la gente está estudiando y está profundizando en este campo de Kundalini Yoga y veo que quieren seguir aprendiendo, pero en el idioma materno. And there's something special about hearing a standard part of a technology that didn't originate in your language, you know? Y es algo como asombroso ver cómo algo que no se originó en tu lengua
se fue hacia tu lengua materna y cómo se transformó hacia eso? Whenever I went to Spanish-speaking countries, I was singing Longtime Son in Spanish because I had gotten a translation and I found that I had decent pronunciation, and people would come to me afterwards and say, that was my favorite part of class. He ido a muchos países de habla hispana y bueno, pues yo cuando iba ahí traté de aprenderme las palabras en español porque tengo una muy buena pronunciación y entonces quería como aportarles algo en su lengua y entonces la gente al final de la clase llegaba a mí y me decía, wow, esa fue la mejor parte de la clase. And so I thought to myself, if I could give that gift to as many communities as possible, I would like to. So I set out trying to figure out which languages I could do. Y entonces yo me dije a mí misma, ¿por qué no ir y darle este regalo a muchos países, a muchas lenguas? Y entonces me vi en la necesidad de ver qué lenguas yo iba a traducir y iba a hacer este proyecto, en cuáles lenguas lo iba a hacer. And we did 9 in total, and each one wins a different award. They were all a little bit challenging in a different way, although I have to say Spanish was, for me, the easiest and felt the most natural, probably because I had been already singing it for years by the time we recorded it. Y entonces fue un reto, un gran reto, unas lenguas más que otras, ¿no? Algunas ganan un premio mayor y otras un premio menor. Y yo creo que de las favoritas que tengo es la de español, porque pues ya había estado practicando y entonces creo que pudo salir bastante bien. And this is the award that Spanish wins. It says, presented to el idioma del español for being voted most likely to sound correct, even though I can't speak it. Entonces, este es mi premio que obtuve por la canción en español, ¿no? Y entonces está dado al idioma en español y está dicho, aunque yo no lo pueda hablar, ahí está la canción. We went to, well, not literally, but we communicated with consultants from all the different regions where these languages were spoken to make sure that we got a really good translation that was correct and is used by the people who speak that language, to make sure that I would phrase it correctly in the musicality, and to ensure that I wasn't mispronouncing every single word or every other word. Fuimos a consultarnos con 9 diferentes personas de todo el mundo y de estas lenguas para ver que estuviéramos pronunciando adecuadamente las palabras y también que en la melodía no se fuera a interpretar lo que estuviéramos diciendo y que la pronunciación fuera la adecuada. So this was a real global effort, and I'm so grateful to everyone who was involved, because we couldn't have done it without so much engagement and support. Y esto pues realmente fue un esfuerzo global que no hubiera podido ser materializado sin el apoyo, sin el compromiso de toda esta gente. Yeah. And the English original on which all of these different languages are based was a part of an album I recorded in 2018 called All Is Now Light, that has the Aquarian sadhana mantras.
Entonces, la canción en inglés original que yo hice, del cual salieron todas estas diferentes idiomas y canciones en diferentes idiomas, está en una canción que yo grabé en mi disco de Aquarian Satna, ajá, en el año de 80. No, mil, no, no. Is that 2080? Wait. 2018 we recorded it. 2019 it was released. Sí, en 2018 lo grabamos y en 2019 salió al público. And so one of the things that we've decided to do is make sure that in the one place where I can build playlist, which is on Spotify, each version of Longtime Sun is built into an Aquarian Sadhana playlist specifically for people who want to practice the Aquarian Sadhana and have their version come at the end. And I made that today, and so there will be a link down in the comments that tells you where you can find it. Ok, entonces, donde me es permitido hacer playlists es en Spotify y ahí yo he hecho diferentes playlists que vendrán donde vendrán los diferentes idiomas y donde vendrán diferentes sadhanas, donde al final yo pondré que el Eterno Sol en el idioma que corresponde y entonces la gente podrá hacer su sadhana en su país y podrán al final escuchar que el Eterno Sol y vivir la experiencia. Entonces, esto va a estar en un link que les daremos próximamente. Sí. That's all I can say. Someday I'll learn Spanish. Beyond that, I'm really excited to announce that we're going to be doing the Aquarian Sadhana as a 40-day global sadhana practice from April 1st through May 10th. Ok. Vamos a hacer una sadhana acuariana en una plataforma que nos pueden seguir y hacerla ustedes. Ajá. Empezaremos en abril 1 y terminaremos en May 10th. 10. En mayo, 10 de mayo. 10 de mayo. Ajá, 10 de mayo. And we're going to make a practice video that will be up on YouTube. But of course, if you just want to sit in a solo meditation space, just on your own, and you don't need anyone leading it on the computer, then of course you can sit with these Spotify playlists, a playlist on iTunes, wherever, and do it on your own. Entonces vamos a poder reunirnos todos al mismo tiempo, cada uno en su espacio, y si tú quieres estar solo y realmente no involucrarte, pues van a estar estos playlists en Spotify para que tú tengas esa intimidad y puedas hacerlo contigo mismo. Beyond that, if you would rather come and practice it in a big community and you're able to do this, I will be doing a live sadhana to finish Satnam Fest Malibu Canyon on May 10th, which is the 40th day of our global practice. So if you can come be with us for that, it would be wonderful to have you. Y bueno, si quieres realmente tener la práctica en comunidad, te invitamos a venir el día número 40 de esta Satna Global a Satnam Fest en Malibu Canyon, en donde estaremos pues
quien quiera venir a vivir la experiencia en vivo con toda la comunidad, que será el 10 de mayo, que será nuestro día 40 de nuestra sadhana global. For anyone who can't travel that far to California in early May, or who is already busy with something else, or it just doesn't fit into your budget, we haven't planned this yet, but I am certain that we will plan to live stream that community gathering on that 40th morning so that you can be with us still, even if you're not there in physical form. Y bueno, pues si tú no puedes venir a California en ese día porque no tienes dinero, porque tienes alguna otra cosa en tu agenda, o simplemente no puedes, entonces estoy segura que vamos a planificar de que esta sadhana sea grabada y entonces haya un live stream ese día para que tú puedas estar con nosotros y toda la comunidad ese día y puedas hacer tu sadhana en vivo con nosotros al mismo tiempo en comunidad. And we're going to work very hard to collaborate with people around the world who speak these languages of all these different longtime sons to help make sure that the global sadhana is presented in as many languages as possible. Bear with us. I'm certain that Spanish will be one of them, but for anyone here now who's wondering about other languages, we're working on making it happen, and I can't confirm it yet, but we'll do our absolute best. Estamos trabajando ahorita para que en todos estos otros idiomas donde hemos traducido el Eterno Sol haya también traductores ayudándonos a tener la experiencia de esto. Entonces, estoy segura que en español pues vamos a estar muy en contacto y va a haber mucho movimiento, pero si estás preguntándote qué va a pasar con estos otros idiomas, pues vamos a estar trabajando con traductores de todo el mundo. So, to know where to find the track that I've been referencing constantly, you can click down in the comments on the link that tells you where to go for that version or for all the other versions that are being released these next 8 weeks. Entonces, si te estás preguntando cómo poder escuchar esta versión, en los comentarios abajo de nosotros vas a poder encontrar el link que te llevará hacia donde tú quieres, y también si quieres escuchar en los otros idiomas, habrán los links para los otros idiomas también. And if you want to know where to find that playlist I mentioned, or that global sadhana we were talking about, or how to come join us for Satnam Fest Malibu, links letting you know about those things will be in the comments as well. Y en los comentarios ahí abajo también habrá links para llevarte hacia los playlists en Spotify y también hacia el Sadhana Global que haremos, y también si quieres hacer el Sadhana en el Satnam Fest en Malibu. And of course, I want to mention that we're going to put a link below that helps share with you what it is that Prabhu Atma does. Y también pondremos un link abajo para canalizarlos y dejarles saber qué es lo que Prabhu Atma hace. I'll let her tell you both in English and in Spanish about Living Mother, which is the link that you'll find down there. La dejaré explicar un poco de lo que ella está haciendo, Living Mother, en español y en inglés. So, in English first, we have this new brand that is called Living Mother that we created with other people, and it's a brand to let know that
everyone, it doesn't matter you had kids or not, you are a living mother. It's focused in women, and we are putting to the market conscious pregnancy certificate, and that was starting in February, but now it's starting in March. Basically, as happens, our live stream was supposed to start at 12, but now it's starting when we finish recording it offline. Como suele pasar, nuestro live stream supuestamente debería de haber empezado a las 11 y ahora pues más bien estamos grabando y se los daremos cuando terminemos. Technical difficulties happen. Okay, in Spanish, the same thing about living mother? Cosas técnicas pasan. Bueno, dilo en español. Creamos una marca que se llama Living Mother, que es enfocada más que nada en mujeres, porque le pusimos este nombre porque creemos que toda mujer es una mujer viva, viviente, no importa si hayas tenido hijos o no, y va a estar como enfocada a este tipo de mujer, a toda mujer, ¿no? Y próximamente vamos a sacar una certificación de embarazo consciente que empezará en marzo. All right. Prabhu Atma, I can't thank you enough for coming to be part of this today and being my Spanish voice, which I so needed. Prabhu Atma, no tengo las palabras para agradecerte cuánto nos hayas traducido el día de hoy y estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Hi. I want to say something in English and then Spanish. I am very grateful for inviting me, Jai-Jagdeesh. I really love your spirit, and I'm I feel very honored to be part of this project somehow, in a little way. Sweetheart, thank you. Le dije que me da mucha felicidad haberle traducido y estar aquí, y me siento muy honrada de ser parte de este proyecto de alguna forma. Muchísimas gracias. Thank you. Okay, so for anyone who has questions beyond what was answered, I guarantee you will find random videos on the internet that are behind the scenes stuff from the Sadhana album or from the Longtime Sun project. Entonces, si tienes preguntas sobre este proyecto, estoy segura que vas a encontrar en el internet videos, diferentes tipos de videos que serán videos que muestren atrás de la escena o behind the scenes de, ¿cómo se dice? De la Sadhana Project, del proyecto de Sadhana y de The Longtime Sun. Que el Eterno Sol. Ajá. Yeah. And of course, I'll probably be going live on occasion to share extra little things that I want to share. We'll also be doing a similar but different version of this live stream every Friday for the next 8 weeks with a new translator each time. Ok, entonces voy a empezar a sacar diferentes live streams en mi página de vez en cuando. Y también tendremos diferentes traductores en estos videos. So I'll see you on one of those sometime soon. I'll see you at Satnam Fest if you're coming in May. And for all Latin American countries, for all Spanish-speaking countries, I hope to see you in the coming years, 2021, 2022, etc. Ok, y entonces pues espero verte pronto. Si vienes al Satnam Fest en mayo, pues seguro ahí nos veremos. Y para todos los hispanoparlantes, espero verlos pronto en los próximos años, en el 2021 y 2022.
I've been trying to come to South America for years now, but we think it's finally going to work in 2021. And I'll be in Tepoztlán in Mexico supporting Tashirat. Same as we did last November. My whole family will be there this November. And if you'd like to know more about that, Satnam Foundation is the place to find it. Ok. Entonces, he querido ir a Sudamérica por mucho tiempo ahora y parece ser que por fin se está materializando. Parece ser que para el 2021 voy a ir. Y bueno, voy a estar en Tepoztlán pronto para el proyecto de Tashirat. Voy a estar ahí con toda mi familia. Y si quieren saber un poquito más de esto, en Spirit Watch, sí, Satnam en el Foundation. Satnam Foundation. Sí. Satnam Foundation has a lot of information about Tashirat because they supported last year's retreat. And so if you want to know about this beautiful place that is so deserving of our support, you can find information there. We'll make sure a link is down below. Ok. La Fundación Satnam, ¿no? Satnam Foundation en inglés. Ahí hay muchísima información y hay información sobre este proyecto, que es un proyecto hermoso, en donde yo estuve el año pasado y estaré este año también. Y si tú quieres apoyar este proyecto y enterarte un poquito más de qué hacen, por favor, métete ahí para saber qué hacen. And that is everything. Todo completo. Is that correct? Excellent. What should I have said instead? Y eso es todo. Y eso es todo. Thank you again, Prabhu Atma. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas. Thank you. Thank you. Con amor.